Buenas tardes, perdón la demora. Soy Sebastián López de Ecuador, oculoplástico. Gracias, Gerardo, por la invitación a este curso. Eh, Sin demoras, empecemos para no atrasar más el programa. Eh, Siempre para hablar entre una blefaroplastia, tanto estética como funcional, tenemos que tener muy claro la anatomía. Vamos a pasar un poco rápido para no demorar un poco el tema. Creo que esta diapositiva, según mi mentor, es la parte más importante que un oftalmólogo general, no se diga un oculoplástico, tiene que entender en los párpados que siempre hay lamela anterior y lamela posterior. La posterior es la parte de la conjuntiva y la lamela anterior es la parte de la piel y el músculo orbicular, teniendo siempre en cuenta que la estructura más fuerte de los párpados son los tendones, tanto externo como interno. Hay uno para párpado superior, uno para párpado inferior, que esto nos da muchísimo el poder de jugar con las cirugías para llegar a los éxitos que el paciente quiere, no solamente en temas estéticos, sino con temas funcionales, que es lo que quiero dar hincapié en mi charla. La parte de la piel y el músculo no varía entre los cirujanos plásticos, por ejemplo, que se dedica mucho a la parte estética de los párpados. El septum orbitario es tal vez el límite donde el cirujano plástico llega a abrir y buscar sus paquetes grasos para retirarlos, y el oculoplástico puede ir más hacia atrás, tratando de buscar alrededor del párpado, hablando de los párpados superiores, muy Europa, de las estos retractores son los que nos van a Entonces, la anatomía siempre es la clave, tanto diferenciar para lo que hace una cirugía solamente estética a lo que vamos a trabajar ahora, que sería una parte más funcional. La examinación del paciente es fundamental. Los milímetros y las hendiduras y las distancias de reflejo son nuestros parámetros numéricos que tenemos que tener base para poder arrancar a ver qué se le puede ofrecer al paciente. Este es un marcaje que me gusta mucho enseñar porque las líneas del marcador son muy parecidas a las que muchos los hacen. Yo me gusta mucho las líneas verticales en donde marco. La primera línea vertical sería en donde termina la hendidura palpebral y la otra es en donde está el reborde orbitario. ¿Por qué? Porque siempre tengo que ir a revisar el tendón y siempre me voy a la parte del reborde orbitario. Y si me voy al párpado inferior y el paciente tiene algún tipo de laxitud en exceso, yo tengo que ir a corregir ese tendón. Entonces tengo que tener bien marcado en dónde está dentro de ya mi anestesia, todo el párpado inflamado, con la anestesia, el sangrado, quitada la piel, quitada el músculo, quitada las grasas, los paquetes grasos, pues tengo que tener bien marcado antes de tocar los párpados con la anestesia y con la inflamación durante la cirugía. Tengo que estar bien claro los parámetros. El pinch test y el snap test nos hablan del párpado inferior y de la laxitud y de la pérdida de colágeno que tenemos para el aumento el párpado, a ver qué le puede ofrecer al paciente la piel y bolsas grasas. Muy importante esto. Siempre la fotografía nos ayuda mucho para comparar el pre y el post. Siempre va a ser pacientes más desafiantes con festones y bolsas grasas mucho más prominentes, pacientes que ya han tenido cirugías previas y que aún así en el pasar de los años han empeorado bastante, y pacientes con miastenias graves, problemas de enfermedades renales que nos hinchan mucho los tejidos palpebrales y que nos alteran mucho la anatomía intraquirúrgica. Son más desafiantes. Y el entropio y el ectropio, que lo manejamos creo que la mayoría de los oculoplásticos. Esta parte de las cejas. Las cejas, hay varios oculoplásticos que siempre tocamos las cejas cuando hacemos un párpado.
sea funcional o estético. Hay otros que no se animan a tocar a todos los pacientes, pero siempre hay que tener en cuenta que el complejo del músculo elevador con el párpado, sea con la blefarochalasis del exceso de grasa, y el complejo que tiene con el orbicular y la ceja, es muy importante tenerlo en cuenta, porque una ceja caída quiere decir que el párpado también está caído. Pero un párpado caído no quiere decir que una ceja está caída. Y entonces el diagnóstico de la parte de la hemicara, de un lado al otro para ver asimetrías, y de la parte de la frente, de las cejas, es muy importante siempre tener en nuestro esquema para una consulta oftalmológica general. Siempre hablamos del RUF y el SUF, son partes anatómicas que tenemos que llegar a disecar para poder hacer una cirugía más armónica, para poder llegar a sitios donde la estética no llega. Siempre tener en cuenta de que después de una cirugía estética, el paciente va a tener alterada la cirugía, los planos anatómicos, perdón, y siempre este tipo de grasa que está un poquito más alejada de los párpados tiene que ser examinada para ver si necesita o no necesita un retoque, un retiro, una reposición de los paquetes grasos, un estiramiento, un levantamiento del SUF o del RUF. Siempre tiene que tener en cuenta este parámetro alguien que va a dedicarse a los párpados. El reborde orbitario inferior es el inicio del argus marginalis, y de ahí empieza el periostio y empieza todo el paquete graso del SUF y el RUF, ¿no? Esto es una foto de una niña que tiene tal vez 15, 16 años, en donde la unión del orbicular y la grasa malar es muy, muy fácil de identificar. Pero la paciente que tiene ya más años pierde su malla elástica, las bolsas grasas empiezan a ser más prominentes y la grasa orbitaria se empieza a ver. El arcus marginalis es la estructura que los mantiene a la grasa orbitaria adentro y que con el pasar del tiempo se afloja, se desinserta, se elimina, pierde su colágeno, es más permisible y empieza a aparecer la grasa orbitaria. Esa es la foto del lado derecho de perfil. Lógicamente que hay complicaciones, el entropio creo que es una cirugía, creo que es una complicación muy frecuente en la gente que no tiene unas horas de vuelo suficientes como para tener los milímetros que tiene que quitar de piel y de grasa y de cirugía en los párpados inferiores. Hay que tener mucho cuidado. Pacientes que tienen inclusive fotos intraquirúrgicas de su médico, que tenían unas bolsas grasas muy grandes, tenían exceso de piel muy, muy, muy importante, pero al terminar, tal vez no es que se sacó de más grasa o se sacó de más piel en este caso. Tal vez esta paciente tenía su canto externo muy débil y teníamos que hacer un retoque en ese canto antes de terminar la cirugía y no dejarla así. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar el canto. Y a la foto de la derecha con una cantoplastia. No volví a tocar las bolsas grasas, no volví a tocar la piel. Y evitamos totalmente la complicación quirúrgica que tuvo. El scleral show es el límite entre el limbo inferior hacia el reborde del párpado. Retracciones palpebrales, cicatrices fibróticas, cicatrices malas, hacen que el párpado se retraiga y tenemos que tener mucho en cuenta de que tenemos que tener eso en mente para corregirlo. Y en nuestro caso, en una cirugía plástica de párpados, tener en cuenta de que si vemos que la elasticidad del párpado está muy, muy aumentada, tenemos que hacer una tira tarsal. Se habla de que el pinch test, que agarramos el párpado y lo jalamos, se separa más de 10 milímetros desde el borde de la conjuntiva palpebral hacia el globo ocular. Esos 10 milímetros significa que este paciente tiene un exceso de laxitud. Y seguro que con mi cirugía de párpados inferiores, sean estéticos o funcionales, no van a ser lo suficientes para que puedan corregir este defecto del scleral show. Y tengo que hacer una tira tarsal. Todas estas patologías no las hace una cirugía estética, no los hace un cirujano plástico, las hace un cirujano
funcional de los párpados. Hay muchos cirujanos plásticos que han caminado mucho más en el ámbito oculoplástico y todas estas tips de cirugías las realizan a diario, pero la cirugía plástica convencional, al menos acá en el Ecuador, no se toma en cuenta todos estos parámetros. En mi práctica quirúrgica, el 50% de los pacientes son pacientes complicados después de una cirugía plástica de un cirujano plástico. Entonces, esto hay que tener mucho hincapié de que el oftalmólogo general tiene que tener en cuenta esto. El retiro de la piel por una bléfaro transconjuntival siempre es una polémica. Yo le indico una bléfaro transconjuntival a un paciente joven que voy a ir a una incisión por detrás del párpado para evitar la cicatriz de la piel, pero tengo que tener en cuenta que el paciente, si tiene exceso de piel, va a necesitar el retiro de la piel en exceso. Entonces, mi programación de transconjuntival estuvo mal. No corregir las ptosis, tanto de ceja como de párpado, es un error de una cirugía. Es una complicación frecuente del cirujano plástico, no de todos, pero que es una patología que la vamos a tener en cuenta siempre cuando un paciente viene operado de otro lado. Estas complicaciones las he tenido pocas, la epífora y una dacrocistitis postoperatoria en pacientes míos, sí, las tuve. Fueron puntitos, fueron lesiones en córnea, fueron predisposiciones de pacientes previos, que el paciente tenía obstrucción de la vía lagrimal desde niño y que nunca lo pregunté, nunca se acordó, y cuando se infectó la vía lagrimal después de la cirugía de párpados, se acordó, sí, de chico se me infectó también y me operaron 2 veces de la vía lagrimal. Y bueno, tenemos una predisposición que tenemos que estar atentos. Y la quemosis, es una paciente operada por mí, esto es el segundo día, que la paciente tuvo un problema familiar, trasnochó toda la noche desde la primera hora de la cirugía que llegó a casa, el primer día estuvo con un fallecimiento de un familiar por COVID, y estuvo todo el día, toda la noche y todo el día después rezando con la familia y haciendo el velorio, pobre ella, pero la quemosis por exposición fue terrible. Otra complicación, ¿no? Y las cavidades anoftálmicas también son un reto, porque el surco que tenemos en el lado izquierdo, que es un surco muy profundo, lo tenemos que corregir con algo de grasa para rellenarlo. Y entonces tenemos que sacar la grasa del otro lado. Todos estos mix que tenemos que ir haciendo paciente por paciente, porque cada paciente es un libro aparte, tenemos que tener en cuenta de que esto ya es una cirugía estética, es una cirugía funcional. Y la triquiasis depende de cómo peguemos los puntos. A mi entender, esta patología de la triquiasis postoperatoria se debe mucho a que no colocamos bien los puntos al cerrar las heridas. Estrabismo es algo bien raro, pero se lo puede tener. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Como perlas de la blefaroplastia estética, pues el marcaje es lo más importante. Sentado, acostado, con el pinch test de una pincita para ver cuánta cantidad de piel sacamos, es lo que más se tienen que llevar en esta charla, que esto es una parte que tenemos que tener muy claro de cómo hacerla, los límites de seguridad y los milímetros de seguridad que tenemos que tener para evitar complicaciones. Y lógicamente el objetivo de una blefaroplastia estética es sacar, como ven en el dibujo abajo, grasa, piel y orbicular. Y eso es lo que la paciente necesita. Ahora, tomando en cuenta todos estos parámetros y teniendo en cuenta toda nuestra examinación y el tipo de paciente a quien nos enfrentamos, vamos a una blefaroplastia funcional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el eje visual está comprometido o no por una ptosis. La laxitud en el pinch test está a más de 10 milímetros, pues tengo que planificar que mi cirugía, aparte de cirugía de párpados, de una blefaroplastia, tengo que hacer una tira talsal. El entropium y el ectropium es el cuco de la cirugía de blefaroplastia y depende mucho de nuestras mediciones previas al empezar la anestesia y la cirugía. Es muy importante. La epífora, como hablamos, es una complicación frecuente, pero muy fácil de manejar. Las alteraciones químicas y traumáticas y tumorales de los párpados también son un reto, que no son una blefaroplastia convencional, pero que el paciente a la larga algún día va a tener que operarse de párpados de forma estética.
tiene que tener en cuenta el cirujano que en ese sitio del párpado le sacaron un lunar hace 20 años, no importa. Entonces la anatomía está alterada. Hay que tener mucho ojo con eso. Y los pacientes de estos edemas de párpados, los fentones inferiores, las bolsas grasas impresionantemente grandes, son un reto muy grande para una blefaroplastia estética, pero que se los solucionaría si es que el enfoque de la cirugía fuese a una cirugía funcional del párpado, con todos los extras que tenemos en esta charla. La tira talsar, la reinserción del músculo elevador del párpado, los retractores. Tenemos que tener mucho conocimiento y muchas horas de vuelo para poder manejar estas áreas anatómicas a nuestro beneficio, para que la cirugía plástica sea una cirugía estética y funcional. No sé si estuvo claro, fue un poco rápido por el tema del tiempo. No sé si tienen alguna duda, por favor.